inicio a nuestra clase de hoy. Como les había comentado, hoy les voy a dar un cuestionario que lo van a llenar y que en el último tramo de nuestra clase les voy a pasar el cuestionario. Adicionalmente, por favor, he visto que muy pocos han participado en el foro de presentación. No se olviden que los foros tienen puntuación. Quisiera, por favor, que me comenten si están viendo la pantalla que he compartido. Doctora, buenas noches. No se está viendo. No se está viendo. Dicen una consultita. He tratado de entrar al foro de presentación y me dice que ha sido ya expirado el tiempo, por eso no se puede participar en el foro de presentación. Y lo que pasa es que había un tiempo para el foro de presentación. Los demás foros sí tienen plazo hasta el 1, si no me equivoco, pero como yo quiero conocerlos y saber cuáles son sus expectativas, es que había solicitado un poquito que me hagan una breve presentación y me hagan conocer, ¿no?, cuáles son las expectativas que tienen para este módulo. Por eso es que se ha puesto el tiempo, un tiempo prudente, que creo que era hasta hoy, si no me equivoco. Buenas noches, licenciada. ¿Y no hay posibilidad de que puedan habilitar el foro hasta mañana en la mañana? Que yo debido a trabajo no pude realizar el llenado. Voy a hablar con... No sé si José nos está escuchando. José, buenas noches. Voy a hablar con Héctor o con José y voy a pedirles que lo habiliten mañana. Ahora sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Todavía no, doctora. Ay, es que qué problema con el internet. Les comento que no sé qué pasa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya, ok, muchas gracias. Bien, continuando nuestra presentación, hoy vamos a dar continuidad y vamos a hablar de algo que es muy importante en el tema de liquidación y manejo de siniestros, que son los plazos. Hemos hablado que el contrato de seguro descansa sobre un acuerdo contractual entre partes y como tal posee cargas y obligaciones para cada una de las partes contratantes. Es así que el cumplimiento de sus derechos y obligaciones está reflejado en una carga de limitación o restricción en el tiempo que lo vamos a denominar plazo. Existen diferentes plazos establecidos en la normativa en tema de seguros y estos se computan en días, meses y años. Vamos a mencionar los plazos más importantes que debemos considerar. A ver, vamos a hablar de la vigencia de la póliza. La póliza se suscribe con una vigencia anual, vale decir 365 días. Y como una de las características de este contrato es que es de tracto sucesivo. Es decir, que si existe acuerdo de partes, puede ser renovado consecutivamente al concluir dicha vigencia. Entonces, uno de los primeros plazos que vamos a mencionar es la vigencia de las pólizas que se computan en años, es decir, 365 días. Y la principal característica es que como este contrato es de tracto sucesivo, de existir acuerdo entre partes, puede ser renovado al concluir la vigencia. Otro de los plazos que están especificados en la normativa es la aceptación de la póliza y de su contenido. La norma establece que existe un plazo de 15 días a partir de la recepción de la póliza para aceptarla o expresar la disconformidad con su contenido.
esta norma solamente se aplica en seguros generales, no es aplicable a las pólizas, al seguro de vida, perdón. El siguiente plazo que vamos a mencionar es el plazo en el pago de la prima. El Código de Comercio establece en su artículo 10.18 y que ha sido modificado por la Ley 365 las normas que rigen para el pago de la prima. En seguros de vida, el contrato caduca al incumplimiento del pago de la prima transcurridos 30 días después del vencimiento del pago fijado. En seguros de vida no hay ampliación la norma establece que el contrato caduca al incumplimiento del pago de vida, del pago de la prima, perdón, transcurridos 30 días después del vencimiento del plazo fijado. Sin embargo, en seguros generales, ya por la práctica comercial, se da periodos de gracia de acuerdo a la forma en la que se ha adquirido la póliza. Si se la ha adquirido a crédito o se la ha adquirido al contado, las pólizas, las compañías de seguros, de acuerdo a políticas comerciales, otorgan cláusulas de periodo de gracia para el pago de la prima. Unas otorgan de 15 días, otras de 30 días, para que el asegurado pueda efectuar el pago correspondiente en el plazo fijado y no incurre en mora. Porque no olvidemos que en caso de incurrir en mora, el contrato queda suspendido en tema de coberturas. Luego tenemos ya, estos tres plazos son los más importantes en relación a la suscripción de las pólizas. Ahora, los siguientes plazos que vamos a mencionar son los plazos en la denuncia, en la atención de siniestros. El primer plazo a referirnos es el plazo en la denuncia del siniestro. En seguros de daños, o seguros generales, o seguros patrimoniales, el plazo está establecido en el artículo 10.28 del Código de Comercio, que señala que el asegurado debe dar aviso a la compañía en caso de ocurrencia de un evento en el plazo de 3 días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Además señala que previo pacto este plazo se puede ampliar, jamás reducir. Entonces, en la práctica, las compañías aseguradoras también otorgan cláusulas que mejoran esta condición y otorgan ampliaciones en el plazo de aviso de siniestro. En algunos casos otorgan 10 días, 15 días, 20 días, ya el plazo está dado de acuerdo a la suscripción de la póliza y al tipo de cliente que se le está otorgando. Si es una persona natural, si es una persona jurídica, por razones de existencia de la persona jurídica en ciudades alejadas a los centros urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, cada asegurado solicita una atención, una cláusula adicional en caso del plazo en la denuncia del siniestro en función a su conveniencia y al tipo de labor, de actividad que está declarando en la póliza que desempeña. En los seguros de vida, el plazo de aviso de siniestro es de 15 días a partir de conocido. Como ustedes podrán ver, tanto seguros de vida como seguros patrimoniales tienen diferentes tipos de plazos en ciertos requisitos. Hemos visto una diferencia en el plazo en el pago de la prima. Ahí sí existe diferencia en caso de vencimiento de una póliza de seguro de vida, del plazo para el pago de la prima, la póliza caduca a los 30 días de vencido el plazo establecido. En cambio, en seguros generales, el plazo del pago de la prima, si bien el artículo 10.28 establece que estos deben regirse de acuerdo al contrato,
las compañías han otorgado cláusulas adicionales que amplían, dando periodos de gracia para el pago de la prima, y el incumplimiento no anula el contrato, simplemente suspende la cobertura. ¿Qué pasa si uno vuelve a pagar su prima? Lo único que la compañía tiene que hacer es aceptar, el asegurado debe comunicar que va a reiniciar el pago de la prima, y la compañía aseguradora tiene la facultad de efectuar o no una nueva inspección de riesgo al bien que se ha asegurado, para verificar que durante el tiempo que no se ha pagado la prima no ha existido ningún siniestro previo. Ese sería el único detalle en caso de que se reinicie el pago de una prima en seguros generales. En cambio, otra de las diferencias que existen es en el plazo de la denuncia del siniestro. En seguros de vida se tiene 15 días a partir de conocido. Y en seguros generales, el plazo de aviso de siniestro, si bien el artículo 1028 establece que debe ser en 3 días, salvo fuerza mayor o caso fortuito, las compañías también en este caso han otorgado periodos adicionales para que el asegurado pueda cumplir con esta condición de aviso de siniestro. Ahora bien, también existen plazos que debe respetar la aseguradora. O sea, no toda la carga es para el asegurado. El Código de Comercio, en sus artículos 1033, 1034 y 1035, establece que las aseguradoras deben pronunciarse dentro de los 30 días de recibida la información o la denuncia del siniestro. Así también lo menciona el artículo 1031. Entonces, en este caso, cuando nosotros damos un aviso de siniestro, a partir del aviso de siniestro que hayamos dado en forma verbal, por el call center, llamando a la compañía, apersonándonos a llenar un formulario de siniestro, la compañía tiene 30 días de plazo para pronunciarse en relación a la cobertura del evento. Y luego de ese pronunciamiento, tiene un plazo para el pago del siniestro. Sin embargo, en ese intermedio existe el derecho de la compañía a solicitar informes y evidencias para el análisis del siniestro. Esos informes y evidencias los debe solicitar dentro del plazo de 30 días. Y de acuerdo a la modificación establecida en la ley 365, ahora la solicitud de documentación que efectúa la aseguradora al asegurado debe ser solamente a partir del aviso de siniestro la primera vez, y luego, en caso de ser necesario, puede solicitar 2 veces más. Y luego de ello debe pronunciarse. Entonces, esta modificación ha resultado a consecuencia de que en la práctica las compañías aseguradoras alargaban mucho la atención de siniestros, porque pedían documentación una y otra y otra y otra vez, sujeta a que la persona que estaba atendiendo el siniestro se había olvidado, o que no habían analizado el siniestro, y para alargar su plazo otra vez pedía cualquier documentación, que a veces inclusive era redundante o innecesaria, y eso ha generado mucho descontento y muchas quejas en los usuarios del mercado asegurador, por lo cual ha resultado de ello la modificación de que la solicitud de documentación de la aseguradora al asegurado para el análisis del siniestro debe ser la primera, que es a partir del aviso de siniestro, y luego, si es necesario, 2 veces más. Y luego de esas 2 veces debe pronunciarse. Entonces, como ustedes podrán ver, ya ciertas prácticas que tenían las compañías aseguradoras están siendo totalmente restringidas
porque la APS debe cumplir su función de velar por los derechos del asegurado y la protección de los mismos. Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes me preguntarán, ¿qué pasa cuando la compañía omite pronunciarse en el plazo de 30 días? Ha recibido el aviso de siniestro y por olvido, por descuido, porque por cualquier motivo no se ha hecho ni requerimiento de documentación, y el día 31 el asegurado se presenta en la compañía solicitando que se le atienda o se le dé información sobre su siniestro. En ese momento la compañía ha perdido su derecho a solicitar documentación o al análisis del reclamo. Y lo único que corresponde es que proceda a declarar el siniestro con cobertura, lo cual no significa que pierde el derecho a efectuar un ajuste de pérdidas, que son dos cosas muy distintas. Si bien hemos perdido el derecho a solicitar información que nos permita verificar si el siniestro estaba cubierto o no, no perdemos pérdidas para pagar lo que corresponde en función a los daños que ha sufrido el bien asegurado en el evento denunciado. Por eso es muy importante el control de los plazos. Ahora bien, ¿qué pasa si la compañía recibe un aviso de siniestro y efectúa su requerimiento de documentación? A los 5 días efectúa su requerimiento de documentación y pide seis ítems detallados. Necesita, por decirles, el informe de tránsito, alcoholemia, no sé, licencia de conducir, cotizaciones, pides interés legal porque la póliza ha sido tomada por otra persona, cosas que se puede pedir al momento de recibir un aviso de siniestro. Y el asegurado ha recibido la nota con el requerimiento de 6 elementos para presentar a la compañía. En un plazo de 2 días, el asegurado responde ese requerimiento, pero solamente presenta 4 documentos de los 6 que ha solicitado la compañía. Y una vez que la compañía recibe, nuevamente por error o por olvido, se olvida de contestar la nota al asegurado durante el plazo que establece de 30 días. Porque a partir de que nosotros hacemos un requerimiento, el plazo ya está en la cancha del asegurado, y el asegurado, el único plazo que tiene en ese caso es el de la prescripción. Entonces, ya está en la cancha del asegurado. Pero cuando no responde, el plazo retorna a la compañía. O sea que a partir de que hemos recibido una comunicación del asegurado, otra vez empieza a correr nuestro plazo de 30 días. Pero ojo, en el caso que les estoy explicando, si nosotros ya hemos hecho un requerimiento de documentación y le hemos pedido 6 documentos para el análisis del siniestro y el asegurado nos ha presentado 4, el plazo no vuelve a correr, el plazo que tenemos como compañía de 30 días no vuelve a correr hasta que el asegurado haya completado toda la documentación requerida en nuestro primer requerimiento. Entonces, muchas veces yo he escuchado comentarios en relación a consultas que me han efectuado y me decían, respondido, el asegurado ha mandado una carta, pero me he olvidado decir que no había presentado, ha presentado A, B, C, D y no ha presentado E y F. Entonces, yo les explicaba, no, simplemente manden un recordatorio indicando que han recibido la comunicación, pero se les recuerda que todavía está pendiente de remisión este y este documento. En ese sentido,
una vez que tengan toda la documentación, para no matar las 2 veces más que tienen para requerir documentación, ustedes pueden alegar que una vez que tengan esa documentación completa, se reservan el derecho de analizarla y ver si es necesaria requerir una documentación adicional. Entonces, esos tips son los que ustedes tienen que aplicar en el tema de plazos para evitar que por error o por omisión se sientan obligados a la atención de un siniestro porque erróneamente presumen que se han hecho vencer con los plazos. Entonces, nuevamente recalcamos en este tema algo que es muy importante. Cuando la compañía recibe el aviso de siniestro y hace un requerimiento, a partir del aviso de siniestro tiene 30 días para pronunciarse. Dentro de esos 30 días debe pronunciarse. Y por favor, el plazo de 30 días es plazo corrido. Vamos, enseguida les voy a explicar los tipos de plazos que existen en función a días hábiles, calendario o administrativos. Pero en el caso de los 30 días, son días calendarios o corridos. Se cuenta sábados, domingos y feriados. No se van a confiar, por favor, en que solamente se cuenta de lunes a viernes. No. Para el tema de que la compañía debe pronunciarse una vez que ha recibido un aviso de siniestro, son 30 días corridos. Entonces, recibe el aviso de siniestro y tiene 30 días dentro de los cuales debe pronunciarse. No puede ser que el día 31 le esté entregando la carta al asegurado. Dentro de los 30 días debe pronunciarse. Entonces, ¿qué pasa si mi vencimiento es el domingo? Yo no puedo aplicar lo que se aplica en temas de la banca, por ejemplo. Si su crédito vence el domingo, se traslada al primer día hábil. No es así. En nuestro caso, no es así. Si mi plazo para pronunciar vence un domingo, o vence el sábado, o vence un feriado, yo debo pronunciarme dentro de los 30 días, el último día hábil, para evitar, porque no voy a tener forma de comunicarle al asegurado en los días feriados o en los días que no trabajamos. Entonces, debo tomar esas previsiones para evitar que el plazo se me venza y comunicar días antes de su vencimiento. Entonces, hemos recibido el aviso de siniestro y hacemos nuestro primer requerimiento de documentación con una nómina detallada de 6 documentos, en el ejemplo que les explicaba. El asegurado a los pocos días nos manda y nos responde que con el requerimiento y nos envía 4 documentos. La norma dice que una vez que la compañía ha hecho un requerimiento de documentación, el plazo no vuelve a correr hasta que el asegurado haya cumplido con todo el requerimiento. Entonces, si nos manda 4, o si nos manda 2, o si nos manda 5, y ha omitido enviar un solo documento que le hemos solicitado, el plazo no vuelve a correr. Por lo tanto, así el asegurado tenga su carta sellada de que ha entregado documentación a la compañía, lo único que nos corresponde a nosotros es recordarle que está todavía pendiente de entrega a la documentación. No se nos vence plazos. A enviarle una carta y como normalmente dicen, no ha enviado una carta al asegurado, hay que responderle para que no nos venzan los plazos. No es así. Ahora bien, si el asegurado ha cumplido toda la documentación y nosotros hemos analizado el evento con esa documentación y no es suficiente, no aclara, no describe, no aclara las circunstancias, no tenemos la suficiente evidencia, entonces podemos pedir nueva documentación dos veces más. Eso dice la norma. Una vez que hemos pedido 2 veces más y si por alguna razón hemos omitido pedir un documento importante que va a ser muy importante en el análisis de nuestro siniestro, ya no podemos hacerlo. Hemos perdido ese derecho. Entonces, es sumamente importante que cuando uno va a hacer un requerimiento de documentación, verifique que
cuál es la relevancia de lo que estamos solicitando. ¿Cómo nos va a ayudar ese requerimiento para analizar el siniestro? Porque que nos dicen los plazos que a partir de recibido el aviso del siniestro, podemos hacer un primer requerimiento y luego de ese requerimiento, si es necesario, 2 veces más. Y con eso se ha cortado la mala costumbre que estábamos adquiriendo como compañía de que, ay, nos hemos olvidado responderle al asegurado, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Y pedíamos otra cosa más y otra cosa más, y así todo el tiempo que se le tardaba en analizar el siniestro y seguíamos pidiendo y pidiendo, alargaba innecesariamente el cumplimiento de lo pactado en la póliza suscrita, que es atender un siniestro e indemnizar en las condiciones ya pactadas. Y el asegurado, lógicamente, se sentía engañado, porque era lo mismo que pasaba en los bancos cuando íbamos a solicitar un crédito. Nos pedían unos documentos, luego entraba a comité y pedían otros documentos, e inclusive se hacían propagandas ya humorísticas, ¿no? Que pedían el certificado de vacuna del gatito, el certificado de bautizo, etcétera, etcétera. Y las compañías de seguros estaban entrando en la misma práctica, pero el ente regulador dijo no, ahora esto se va a limitar y se corta esa práctica. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya nos hemos pronunciado como compañía, procede por la cobertura del siniestro, procede a que efectuemos el ajuste de pérdidas. Y el ajuste de pérdidas se define como el monto que vamos a indemnizar, a reponer al asegurado. Entonces, ese ajuste de pérdidas lo debemos realizar en el menor tiempo posible, porque una vez que nos hemos pronunciado y que se ha aceptado el ajuste de pérdidas, por el asegurado ha dado su conformidad, tenemos 60 días para ejecutar ese pago, esa reposición, esa reparación. Tenemos 60 días o en su defecto el asegurado puede, conforme dice la norma, hacernos cargo de intereses por mora. Entonces, normalmente las compañías en el ramo automotores, por ejemplo, solamente el siniestro es una pérdida total o por robo o por accidente, puede demorar en la indemnización. Pero cuando son reparaciones, las reparaciones se hacen en plazos ya establecidos de acuerdo a las cláusulas que se han pactado en la póliza suscrita. Entonces, en seguros de vida, por ejemplo, en seguros de vida el pago debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes que el asegurado ha cumplido los requerimientos señalados en la póliza. No hay razón para demorarlos. Y en algunos casos ya las pólizas establecen qué documentos son los que hay que presentar. O sea, uno hace la denuncia en seguro de vida y puede acompañar ya con los requisitos que se deben presentar y la compañía tiene 15 días para pagar el anunciado por la cobertura del siniestro. Es evidente que en vida también la compañía tiene 30 días para analizar el siniestro y dentro de esos 30 días debe pronunciarse por la cobertura o no. Pero una vez que se ha pronunciado por la cobertura, debe pagarlo en 15 días. No tiene más plazo. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos los plazos indicados en la póliza y también en la normativa que va de la mano con la póliza. Otro de los plazos que es muy importante en tema de seguros es el plazo de la prescripción. En seguros general, ¿qué es la prescripción? La prescripción se define como cuando el asegurado deja de ejercer su derecho al resarcimiento de daños. Y en seguros generales
generales, ese plazo prescribe a partir de la última comunicación que ha efectuado el asegurado con la compañía. Y si la compañía no ha roto el plazo de una forma u otra, ¿no? Entonces, a partir de la última comunicación que se ha cursado entre compañía y asegurado, si el asegurado no ha ejercido su derecho al reclamo y al resarcimiento de los daños en el siniestro que ha denunciado, corren 2 años. Entonces, pasados los 2 años, al día siguiente, el reclamo ha prescrito y el asegurado ha perdido su derecho a un resarcimiento económico de los daños. Eso es en seguros generales. En seguros de vida, el derecho del reclamo prescribe a los 5 años a partir de conocido el siniestro o el hecho de que tenga una póliza de seguro. No olvidemos que en caso de seguros de vida, una vez fallecido el asegurado, normalmente son los herederos que reclaman el derecho y pueden desconocer la existencia de pólizas de seguro. Eso, de vida, el derecho al reclamo prescribe a los 5 años a partir de que se ha conocido la existencia del seguro. Y una vez ha prescrito, el ejercicio de la indemnización pasa al Estado. En seguros generales prescribe y no se paga nada. Licenciada, Pero se está entrecortando. voy a apagar mi cámara, por favor, ya, para ver, para no tener problemas. Ya, licenciada. Gracias. Ahora sí. Entonces, en seguros generales, ese plazo solamente vence el derecho del reclamo y no se paga nada. En seguros de vida, a la prescripción, el monto, el capital asegurado, el monto que se iba a indemnizar, pasa al Estado. Y antes de pasar a la siguiente lámina, debo señalar que plazos también debemos tener mucho cuidado para considerar que existen plazos en días hábiles y en días calendario. En días hábiles o administrativos, como se lo conoce, solamente se conceptúa de lunes a viernes. Entonces, si nuestra póliza dice que el asegurado... ¿Me escuchan bien? Porque hay un ruido, alguien creo que está con su micrófono. El compañero Fernando Torres está con sonido. Ahora sí. Disculpa, no me di cuenta. Perdón. Ya, perfecto. Eso era. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ok. Entonces, Entonces, tal vez si pudiera repetir lo último, por favor, porque no se escucha muy bien. Sí, claro que sí. Les decía que algo que ustedes deben tomar muy en cuenta y considerar es el tema de plazos en días hábiles o administrativos y en días calendario. Cuando normalmente los plazos que vienen por la APS son en días administrativos, o sea, de lunes a viernes, porque nosotros solamente trabajamos de lunes a viernes. Muchos piensan que porque algunos trabajan sábados puede considerarse también como un día administrativo. No es así. Los días administrativos están considerados de lunes a viernes o hábiles. Y cuando una póliza, cuando ustedes atienden un siniestro, deben leer detenidamente en su póliza en qué tipo de días se les ha dado, por ejemplo, la ampliación de aviso de siniestro, porque algunas pólizas dan en 10 días hábiles, 15 días hábiles, 5 días hábiles, y otras pólizas no expresan, simplemente dicen 15 días, 10 días, y cuando eso ocurre, se interpreta que son días calendario. Cuando no ponen días hábiles o administrativos, se interpreta que son días calendario, es decir, días corridos, sábados, domingos y feriados.
Por eso es muy importante el cuidado que ustedes deben tener al momento de leer la póliza para atender un siniestro y verificar el tema de plazos. Ya les he dicho, por ejemplo, el plazo para pronunciarse una vez que se ha recibido el aviso de siniestro es días calendario. 30 días calendario, no son días hábiles. Los plazos que se establecen en la póliza pueden ser dados en días hábiles o simplemente pueden haber omitido y poner 15 días, 12 días, 20 días. Cuando han omitido esa aclaración, debido a que cualquier ambigüedad favorece al asegurado, se establece que son días calendario. Entonces, es importante que tengamos nosotros siempre el cuidado para establecer la diferencia cuando vamos a revisar plazos. Lo mismo puede suceder en esas cláusulas que muchas veces dan las compañías de ampliación del periodo de gracia para el pago de la prima, porque no se olviden que si la prima está en mora, el asegurado pierde el derecho a poder recibir la atención de un siniestro en caso de que durante ese periodo que está en mora tenga la ocurrencia de un evento. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar también cuidadosamente es cómo se ha redactado el tema del plazo en días que se le ha otorgado. Algunos establecen 30 días hábiles o 15 días hábiles, periodo de gracia de 20 días hábiles, pero muchas veces omiten. Entonces, tenemos que contabilizar como días calendario. La prescripción se computa en días corridos. Así que a partir de la última comunicación, se cuentan los 2 años para declarar la prescripción en seguros generales y los 5 años en seguros de vida. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? A ver, por ejemplo, las cláusulas de seguro, algunas cláusulas de seguro de vida e inclusive la normativa dice que en seguros de vida el pago debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos a computar los días? ¿Alguien me puede responder? 3 semanas. Sí, pero dice 15 días siguientes. O sea, ¿qué vamos a contar? ¿Días seguidos o días hábiles? Días hábiles. Si fuera hoy ha fallecido y o sea, el siniestro ya ha sido aceptado, tendremos 15 días, entonces valdría jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No. Pero dice 15 días siguientes. ¿Cómo podemos calendario? Días calendario, me parece. Correcto. Son días corridos. Días siguientes, dice, ¿no? 15 días siguientes. Ahí no expresa si son hábiles, si son calendario. O sea, la norma está en el Código de Comercio, está expresado así. Dentro de los 15 días siguientes. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Días calendario. Porque habla de días seguidos, días siguientes. Entonces, es muy importante el análisis que ustedes den cuando van a leer el plazo que se le ha otorgado a un asegurado en pago de prima, en presentación de documentación, en plazo de pronunciamiento, en pago, en periodo de gracia de aviso de siniestro, etcétera, etcétera. Es muy importante que lean, porque a veces, no es porque lo quieren hacer, a veces omiten. Tenemos la mala costumbre, a veces, de escribir como hablamos, y presumimos que la otra persona nos va a entender. No, pues si la norma dice que son 30 días para pronunciarnos, y le ponen 30 días y nada más, o 15 días de periodo de gracia. Le estamos dando 15 días de periodo de gracia. Y la persona que lee la póliza y analiza el siniestro dice, pero son 15 días, aquí no dicen hábiles o corridos. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como hemos omitido aclararlo, vamos a interpretar
para seguridad nuestra que son corridos. No nos vamos a dar la liberalidad de descartar los sábados y domingos y feriados. Entonces, es mejor que para seguridad nuestra lo interpretemos como días corridos. Por eso es que es preferible siempre tomar esa previsión de analizar detalladamente y no presumir, ay, si esa póliza tiene 10 días. Y resulta que has dicho 10 días y vos cuentas como si fueran días corridos y de pronto vas a ver y habían sido hábiles, ¿no? Entonces, es importante el tema de los plazos. ¿Hasta este punto estamos claros? ¿O tienen alguna consulta? Licenciada, una consulta. Adelante. La aseguradora tiene para pedir documentación 2 veces, ¿verdad? 3. Bueno, sí. La primera, que es el requerimiento inicial, y 2 veces más. Eso dice la norma. Dicen, ¿qué pasaría si pide una documentación en la tercera vez, pero y el asegurado o el beneficiario no puede conseguir ese documento? Bueno, para ese caso hay un artículo en el Código de Comercio, no recuerdo el número, pero que se titula Informes y Evidencias Prohibidas. Es decir, que limita el abuso que puedan cometer las compañías al pedir documentos que no son necesarios para el análisis del siniestro o que son imposibles de conseguir. Bueno, Lice, ¿Ya? Por ejemplo. Perdón. Adelante. Ya. Estaba viendo un caso de incendio. Entonces, en la tercera oportunidad, la aseguradora le pidió un informe del centro de luz, creo que es, como de La Paz. Pero la institución le dijo que no le pueden dar ese informe porque ya ha pasado más de 20 días. Entonces, pero la aseguradora no se puede pronunciar hasta que tenga ese informe. Ya. A ver, ese informe que seguramente para evidenciar si ha habido un corte de luz, ¿no? En el día del siniestro, ya. Sí. El informe que pueda brindar de La Paz no está limitado por el tiempo, porque ellos llevan un registro de las fechas en que han tenido cortes. Entonces, cuando el asegurado solicita una información de ese tipo a de La Paz, simplemente acuden a sus reportes que tienen y pueden proporcionar esa información. No, ahí no hay justificativo, aunque pedir esa documentación en un tercer requerimiento no es correcto, porque ya existe un procedimiento para cuando el asegurado denuncia hechos como el que me estás comentando, ya existe un procedimiento que es habitual en las compañías e inclusive está detallado en procedimientos internos que tiene la compañía. Cuando un asegurado denuncia en una póliza de incendio o en una póliza de todo riesgo daños por corte de luz, ya sabemos que lo primero que tenemos que pedir es el informe de la entidad, de la empresa que proporciona energía eléctrica, donde establezca que en ese día, a esa hora, en esa fecha ha habido un corte de luz no programado. O programado tal vez y no sabía el asegurado, pero o intempestivo o a causa de una tormenta o a causa de que se ha quemado un transformador. Todos esos reportes los tiene la empresa de energía, pero en este caso, claro, el asegurado debe estar molesto porque después en su tercer requerimiento, le están pidiendo cosas que parece que se han olvidado pedir. Sí, licenciada. Eso sí, ¿no? O sea, como que ya no le hemos pedido esto, ya tenemos una vez más, le pediremos. Y lógico, ese tipo de situaciones son las que ocasionan molestias del asegurado, porque ya suena como que están queriendo empezar a pedir cosas que... Y bueno, la compañía tampoco puede plantarse en decir, ah, no, si usted no manda, no lo vamos a atender. No puede. Si bien el asegurado indica que no va a presentar esa documentación,
La compañía tiene la obligación de cumplir las condiciones de la póliza, y como compañía puede solicitar esa información, porque no es un documento que solamente el asegurado pueda solicitar. La entidad que proporciona energía eléctrica es una entidad de servicio público. Entonces, nosotros como compañía, para verificar y no entrar en controversia, podemos también solicitar esa información. Así que no es un documento que solo el asegurado nos pueda proporcionar. Ya ponerse en ese plan de que si no le pagamos, si no presenta y no le pagamos hasta que presente, ya es como para generar una controversia, ¿no? Licenciada, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Existe algún plazo determinado en el Código de Comercio, en una ley o internamente en las compañías de seguro que establezca cuál es el tiempo que tiene la compañía de seguros para realizar una inspección en un siniestro? O sea, si digamos hoy me ha pasado un siniestro, las compañías de seguro normalmente van a hacer una inspección para ir a ver los daños. ¿Existe algún plazo, un tiempo determinado para que vayan a hacer esa inspección? No existe un plazo determinado, pero si bien tú has cumplido en dar aviso de siniestro y la compañía para iniciar el análisis del mismo tiene la obligación de realizar la inspección a la brevedad posible, porque tiene que efectuar la verificación de daños, tiene que verificar las circunstancias del hecho, tiene que verificar la ocurrencia y la veracidad de lo que estás denunciando. Y si no lo hace, la compañía pierde su derecho, porque el asegurado no va a esperar 10, 15, 20 días a que la compañía se digne a ir a hacer una inspección, porque posiblemente, no sé, pues tiene que preservar, tiene que actuar como si no tuviera seguro el asegurado. Entonces tiene que actuar como si no tuviera seguro, tiene que preservar sus bienes, tomará fotos como máximo para demostrar que sí ha ocurrido el siniestro, porque el plazo razonable que una compañía pueda tardar para hacer una inspección. A su trabajador, creo que se lo vendió. Por favor, alguien está con su micrófono encendido, tengan cuidado con los micrófonos, estimados participantes. Es importante entonces, no existe un plazo determinado, pero sí por razones de interés de la compañía, el plazo máximo que debería tardar en hacer un siniestro, en hacer la inspección de un siniestro es 48 horas como máximo, pero las compañías más bien son las que más exigen hacer esas inspecciones porque esa es la oportunidad que tienen de verificar en el lugar y en el momento cómo ha ocurrido el evento. Gracias, doctor. Ahora bien, en procedimientos internos de cada compañía, sí ya norman, ¿no? Ya a los ejecutivos de asistencia al cliente les dicen, una vez recibido el siniestro, tiene plazo de 24 horas para la inspección, 48 horas para la constitución, y así les van poniendo plazos para el procedimiento. ¿Por qué? Por el mismo hecho que te estoy explicando. Para nosotros como compañía la inspección es muy importante. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? Ok. Ahora vamos a entrar ya a desglosar los términos que debemos manejar cuando vamos a analizar y atender un siniestro. El primer término que es muy importante es la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? La suma asegurada es el monto fijado por el asegurado que representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la compañía. También, entre sus características, podemos señalar que es la cantidad que se establece en el contrato de seguro de mutuo acuerdo de partes. Es la base para determinar la responsabilidad de la compañía. Se utiliza para establecer el límite de la indemnización. Pero volvamos a la definición, porque yo quiero que ustedes entiendan muy bien este concepto.
Estamos hablando de suma asegurada. La suma asegurada es el monto que yo como asegurado, el que va a contratar una póliza, es el monto que le fijo a mi bien, al objeto que voy a asegurar. Yo les digo, quiero asegurar mi carro en $18,000. Y ese es el monto que yo estoy fijando como asegurado. Entonces ya la compañía me asesorará y me dirá, señor, su carro es un modelo 2020, no puede costar $18,000, quizás un poquito menos, ya me guiará y me asesorará la compañía. Pero en definitiva, la suma asegurada es el monto que yo estoy fijando y que le estoy dando valor al bien que voy a asegurar. Y al mismo tiempo, esa suma asegurada representa la base que limita la responsabilidad máxima de la compañía. Es decir, que en caso de un siniestro, solo me van a pagar hasta el monto que yo he fijado como suma asegurada. Si he querido asegurar mi carrito en $20,000 y la compañía me aceptó y he pagado la prima por los $20,000, ese es el límite máximo que me puede indemnizar la compañía en caso de un siniestro. Ese es el límite máximo de su responsabilidad que establece el monto a indemnizar en caso de siniestro. Entonces, ¿y por qué les estoy insistiendo tanto en esta definición? Porque cuando demos avance, ustedes van a entender por qué. Suma asegurada es el monto fijado por el asegurado, que representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la compañía. Bien. Ahora, ¿qué es? Perdón. ¿Qué es el valor asegurado? El valor asegurado es el monto o valor asegurable, es la cantidad en dinero o es el monto a establecerse dentro de un principio de equidad y que estará en función a la forma de indemnización que se ha pactado en la póliza de acuerdo al ramo bajo el cual la compañía va a liquidar mi siniestro o va a efectuar el ajuste de pérdidas en mi siniestro. Entonces, quiero que ustedes vean esa diferencia. La suma asegurada es lo que yo estoy fijando como asegurado, como responsabilidad máxima de la compañía y el monto por el cual voy a pagar una prima. Pero el valor asegurado o el valor asegurable es la cantidad en dinero que se va a ajustar y que debe estar en función a la forma de indemnización que se ha pactado en la póliza de acuerdo al ramo específico de la póliza de seguros. Es decir, por ejemplo, en automotores, las pólizas de automotores establecen que la indemnización se va a efectuar a valor comercial. En caso de pérdida total, la indemnización se va a efectuar a valor comercial. ¿Eso qué significa? ¿Qué es el valor comercial? ¿Alguien me puede responder qué es el valor comercial? El precio de factura más la utilidad, bueno, la utilidad, ¿no? No. El valor comercial en seguros es el valor del bien en el mercado. Ese es el valor comercial. El valor comercial en seguros es el valor del bien en el mercado al momento del siniestro o cuando estamos realizando el ajuste de pérdidas. Por favor, esos son conceptos que ya debieron haberlos avanzado en los módulos anteriores, pero los vamos a repetir hasta que los dominemos. No hay problema por mi parte. Entonces, hemos hablado
La suma asegurada es el monto que el asegurado fija para asegurar su bien, es el monto que yo estoy decidiendo por el cual voy a pagar mi prima y que es la máxima responsabilidad de la compañía en caso de que me tenga que indemnizar un siniestro. El valor asegurable es la cantidad de dinero o el monto que se va a fijar para realizar el ajuste de pérdidas en función a un principio de equidad y conforme las condiciones que se han pactado en la póliza y el ramo que se está y el ramo de la póliza a la cual se está aplicando ese ajuste de pérdidas. En automotores hemos hablado. En automotores, las pólizas de automotores establecen que en caso de siniestros, la compañía procederá a indemnizar a valor comercial. ¿Qué es el valor comercial? El valor comercial es el precio del bien en el mercado al momento del siniestro o al momento de realizar el ajuste de pérdidas. ¿Cómo se obtiene ese valor comercial? Haciendo las cotizaciones referidas en el mercado. Tengo que comprar en una póliza de automotores. Tengo que pagar un vehículo que sea siniestrado, tengo que indemnizar porque el asegurado quiere que se le indemnice. Entonces, ¿qué hace la compañía? Cotiza un bien de similares características y condiciones en el mercado al momento de realizar el ajuste de pérdidas. Realiza diferentes cotizaciones y de acuerdo a ello, el bien que tenga las características más cercanas al objeto o al bien asegurado que ha sufrido el siniestro y el costo que tenga ese bien, ese es el valor comercial en automotores. En transportes, ¿cómo voy a establecer cuál es la cantidad en dinero que voy a indemnizar y que voy a conocer como valor asegurable o valor asegurado? En transportes es el valor puesto en almacén más todos los gastos que ocasiona el traer una mercadería, el ingresar una mercadería. Impuestos, valor FOB, valor FAS, valor CIF, pérdida de beneficios, todo lo que se haya pactado en la póliza. En avería de maquinaria, por ejemplo, o en equipo electrónico, ¿qué voy a considerar? El valor de reposición. ¿Cuánto cuesta ese bien si yo tengo que reponer? Entonces, ¿qué voy a hacer para obtener el valor de reposición? Voy a cotizar en el mercado. Voy a ir a un proveedor y a otro proveedor y a otro proveedor. Voy a pedir las cotizaciones de un bien de las similares e idénticas características del que se ha siniestrado y la cotización más conveniente y que se acerque más al valor, a la suma asegurada, porque no puedo exceder ese monto, es el que voy a indemnizar. En vida, por ejemplo, en vida, ahí no hay valor comercial, ahí no hay valor de reposición, en vida se considera como valor asegurable la suma asegurada. ¿Por qué? ¿Ustedes me pueden decir por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque el criterio de que la vida no tiene precio. Correcto. Muy bien. Porque la vida no tiene precio. Yo no puedo cotizar una vida. Entonces, cuando hay un siniestro en vida, se paga el capital asegurado. Yo he querido tomar un capital asegurado de 30,000, de 50,000, de 100,000 dólares y por ello he pagado mi prima constantemente, he cumplido todas las condiciones de la póliza y en caso de mi fallecimiento, mis beneficiarios o mis herederos, sea cual sea el caso, tienen derecho a recibir el total del capital asegurado. La compañía no les va a decir, vamos a cotizar, o cuál era el promedio de vida del asegurado. No,
No puede hacer eso precisamente porque la vida no tiene precio. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No tengan miedo a preguntar, lo que no quede claro, pregúntenme. Porque como ven, van avanzando y a medida que van avanzando es muy importante que tengan los conceptos muy claros. Todos estos conceptos se manejan en suscripción, se manejan en reaseguros, se manejan en contabilidad de seguros, entonces ustedes tienen que tener los conceptos bien claros. Ahora vamos a definir qué es una indemnización. Bajo el principio que hemos manejado, bajo el principio que hemos visto como uno de los principios básicos del seguro, el principio de indemnización, es el pago que se va a efectuar en caso de un siniestro dentro de un principio de equidad. Es decir, que ante la ocurrencia de una pérdida del bien asegurado, bajo el principio de indemnización, se obtiene la medida de esa pérdida. De tal manera que se coloca al asegurado en la misma situación que se encontraba antes del siniestro. Entonces, aquí, ¿qué se cumple? Las dos definiciones que hemos visto atrás. Suma asegurada, que es el límite máximo de responsabilidad de la compañía, y valor asegurable o valor asegurado, que es el principio de equidad bajo el cual se va a obtener un precio o un monto razonable para indemnizar el bien. Ese es el principio de indemnización. ¿Y cómo se obtiene el valor asegurable o el valor asegurable? El valor asegurado bajo los términos que se han pactado en la póliza. En automotores, ¿cómo se va a indemnizar? A valor comercial. En vida, las pólizas de vida, se paga el capital asegurado. En pólizas de patrimoniales o de daños, pólizas de todo riesgo, pólizas de incendio, cuando se pierde una maquinaria, cuando se pierde un equipo electrónico, cuando se daña un bien físico, ¿cómo se establece la pérdida? La forma de establecer la pérdida ya viene dada en la póliza. Se procederá a la reposición, a la reparación, a la indemnización. De esa manera se efectúan los ajustes de pérdida. Y así se establece dentro de un principio de equidad la medida de la pérdida. ¿Por qué? Porque ya viene pactada en la póliza. ¿Y qué se va a obtener a partir de esa medida de esa pérdida? Colocar al asegurado en la misma situación que se encontraba antes del siniestro, en la misma situación. Entonces, con esto podemos afianzar también el concepto de que una póliza no tiene fines de lucro. Ahora bien, existen diferentes formas de indemnización según ramo. Voy a volver a insistir en los términos en los conceptos que hemos estado mencionando. A valor comercial, que es normalmente en automotores, cuando se indemniza el valor comercial del bien al momento del siniestro previo pacto en la póliza. Algunas pólizas pactan y establecen que la suma asegurada de un bien con la que se ha suscrito la póliza es de $20,000, ¿sí? Pero el asegurado dice, yo no quiero perder, o sea, yo estoy pagando una prima por $20,000, ¿y qué pasa de pronto si en 6 meses mi carro ya no va a tener ese mismo valor? Porque se va depreciando. Entonces, pactan condiciones en la póliza. Dicen, no, me van a indemnizar a valor comercial, pero al momento de la ocurrencia del siniestro. ¿Eso qué equivale? Si yo he asegurado mi carro en $20,000 y a los 2 meses he tenido un siniestro, la compañía tiene que obtener el valor comercial de esa fecha. ¿Cuánto costaba en el mercado a la fecha de la ocurrencia del siniestro ese bien? Ahora bien, también se establece que se va a indemnizar a valor comercial al momento de realizar el ajuste de pérdidas. No, ya no dice al momento de la ocurrencia del siniestro. Entonces, ¿eso a qué equivale?
que yo he tenido un siniestro de mi automotor, he denunciado a la compañía, por decir, ha sido en diciembre, la compañía me ha pedido documentación. Mientras yo vaya presentando mi documentación, ha ido transcurriendo el tiempo, el siniestro se ha complicado, hasta que, porque tenían la duda de que si se declaraba o no pérdida total. Entonces, ha transcurrido 6 meses. ¿Qué va a hacer la compañía? Cuando ya ha declarado la procedencia de mi siniestro, va a proceder a cotizar en ese momento cuál es el valor comercial del bien. En ese momento. Posiblemente puede que ese vehículo haya bajado tanto de precio que lógicamente el valor comercial ya no va a ser el que hubiera sido si yo establecía la condición de que se me indemnice al valor comercial del bien al momento del siniestro. Por eso dice previo pacto en la póliza. Todo tiene que estar pactado en la póliza. Nada podemos presumir. Y si no está pactado, se cumple como establece el procedimiento. A valor comercial, al momento de realizar el ajuste de pérdidas. A valor real. ¿Qué significa cuando indemnizamos un bien a valor real? Dice que la suma asegurada debe ser el monto necesario para reconstruir o reponer el bien con otro de las mismas características. Eso quiere decir que yo voy a asegurar con el monto necesario, o sea, no voy a inflar ni lo voy a disminuir, tiene que ser el valor real de mi bien. Pasa que por pagar menos prima, a veces le quito le reduzco el monto de la suma asegurada. Y a veces pensando que me van a pagar ese monto porque yo lo infle el precio, también solicito que la suma asegurada sea mayor al valor real. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Qué debo escoger? ¿Cuál es la forma de indemnización según el daño? A valor real, normalmente a valor real se dan las pólizas de seguros de ramos técnicos, las MUA, las TOA, las pólizas de transporte. En automotores no se aplica mucho ese término. Por lo tanto, a valor real significa que la suma asegurada debe ser el monto necesario para reconstruir o reponer el bien dañado. Luego, tenemos las compañías, cuando van a proceder a la atención de un siniestro y cumplir las condiciones de la póliza, pactadas en la póliza, tienen 3 opciones: reparar, reponer o indemnizar. La compañía tiene el derecho de efectuar esas 3 formas de dejar el bien en las mismas condiciones que estaba de dejar al asegurado en las mismas condiciones que estaba hasta antes del siniestro. Entonces, cuando opta por la reparación, en caso de ser conveniente y el daño sufrido por el bien asegurado es reparable, se procede con esta bajo las siguientes condiciones. Primera, la aseguradora asume la responsabilidad de la reparación óptima del bien y a satisfacción del asegurado. Segunda, la aseguradora se encarga de otorgar o de requerir las garantías necesarias a sus proveedores o a sus talleres donde se está reparando el bien que ha decidido reparar. Y tercera, en caso de una mala reparación, el costo adicional para corregir esa mala reparación es asumido por la aseguradora. Entonces, como verán, en los 3 casos, cuando la compañía decide reparar un bien siniestrado, debe asumir las obligaciones detalladas. Asume la responsabilidad de que la reparación quede en condiciones óptimas y que el asegurado nos tiene que dar su conformidad.
tenemos que darle garantías como aseguradora o a través de los proveedores o talleres que contratamos. Y la tercera, si por abaratar costos, por irresponsabilidad, por lo que sea, ha existido una mala reparación, el costo adicional para corregir este es asumido por la aseguradora. Ahora bien, la práctica en seguros nos dice que se realiza una reparación cuando los daños no alcanzan al 75% del valor que nos va a costar hacer del valor de la suma asegurada del bien. Yo he asegurado, no sé, mi computadora en $1,000 y ha sufrido una caída. Si la reparación está por $600, o si la cotización de la reparación está por $600, entonces la compañía puede reparar. Pero si por alguna razón está en $750, que es el 75%, o ha excedido ese monto, tiene que reponer, ya no reparar. Por eso se pone en ese límite. ¿Cuándo se considera una pérdida total? Cuando los costos de reparación son iguales o exceden al 75% de la suma asegurada. Estamos hablando de la suma asegurada, no del valor asegurado, de la suma asegurada. El valor que yo he puesto a mi bien, ¿sí? Entonces, cuando los costos de reparación son iguales o exceden el 75% de la suma asegurada del bien que se ha siniestrado, ya la compañía tiene que declarar pérdida total. Y ahí o me repone un bien de similares características, ¿cómo me va a ir? Conforme las condiciones pactadas en la póliza. ¿Qué diferencia, doctora, disculpe la molestia, qué diferencia hay entre suma o valor asegurable o asegurada? Es lo que habíamos explicado hace un minuto, ¿no ve? La suma asegurada es el monto que el asegurado decide que cuesta su bien y por el cual contrata una póliza. Es el valor máximo, es el límite máximo de responsabilidad de la compañía. Yo decido por cuánto voy a asegurar mi bien y por ese monto voy a pagar una prima. Yo decido, y eso es la suma asegurada. ¿Qué es el valor asegurable o el valor asegurado? Es el monto que la compañía va a considerar en un principio de equidad para indemnizar, reparar o reponer un bien en caso de siniestro y que se va a utilizar para el efecto la modalidad establecida en las condiciones suscritas en la póliza. Por ejemplo, en automotores, normalmente es a valor comercial. Ya establece que en caso de un siniestro, la indemnización se va a realizar a valor comercial. Muchas veces las pólizas en seguros, en ramos técnicos, especifican que se deben reponer o se deben reparar de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza, obteniendo cotizaciones de bienes de similares características en el mercado al momento del siniestro. Entonces, esa es la diferencia entre suma asegurada y valor asegurado. Gracias. ¿Por qué? Entonces, ¿ha quedado claro esto de la reparación? Sí, ¿no? ¿Ha quedado claro? Sí. Ok, vayamos avanzando. En las pólizas, ya habíamos hablado, ahora vamos a hablar de los deducibles y los periodos de carencia. En las pólizas de seguros generales,
Normalmente se utiliza el término deducible y se lo define como la participación del asegurado en caso de siniestro. Es decir, que es un monto en dinero que el asegurado debe aportar cuando va a denunciar un evento para la atención de su siniestro. En ese sentido, lo que nosotros normalmente conocemos como franquicia en una póliza. Y existen dos tipos de deducible. Los deducibles fijos, que es lo que conocemos como franquicia, y que se establece al momento de suscribir el contrato, al momento de suscribir la póliza. En ese momento ya la compañía establece que para atendernos en un siniestro de automotores, en la cobertura de daños propios, no sé, daños maliciosos, nos va a fijar un deducible de $50, por ejemplo. Es un monto fijo, ya está establecido en la póliza que nos va a cobrar antes de la atención del siniestro nuestra participación que ha quedado fijada en ese monto fijo, $50. Y hay un deducible que no es fijo y que nosotros lo conocemos como coaseguro y que se puede presentar en porcentaje, como por ejemplo sucede en el caso de... les he pasado al grupo el cuestionario, por favor, para que lo vayan llenando. Ya estamos a 10 minutos de terminar la clase. Es un cuestionario sencillo, lo llenan y me lo devuelven con su nombre, por favor. Entonces, el coaseguro es la participación del asegurado, pero en un porcentaje, y normalmente se lo aplica en la cobertura de robo de partes, robo parcial. ¿Eso qué equivale? ¿A qué equivale? Ya se establece cuál va a ser el porcentaje al momento de suscribir la póliza. Puede ser un 20%, un 30%, de acuerdo a las condiciones que estamos pactando. Y si tenemos un siniestro, ¿qué pasaría? La compañía cotiza cuánto va a costar el siniestro y de ese monto total el asegurado tiene que pagar el porcentaje determinado como coaseguro. Si son $1,000 y hemos pactado un 20%, tiene que participar en el siniestro con un monto de $200. Entonces, tiene que pagar esos $200 para que la compañía pueda atender el siniestro. Esa es su participación. Y esos términos se los utilizan normalmente en las pólizas de seguros generales. Ahora bien, en las pólizas de seguros personales tenemos lo que conocemos como periodo de carencia. ¿Qué es el periodo de carencia? Especialmente en las pólizas de seguro de salud. El periodo de carencia es el tiempo durante el cual el asegurado... Disculpe que la corte, licenciada. ¿El cuestionario lo llenamos ahora mismo a la par de avanzar la materia? No, yo les puedo dar 10 minutos terminada la clase, a las 9 terminamos, ustedes lo llenan y a los 10 minutos, 15 minutos que sea. Ya, 15 perfecto, minutos me lo mandan. Nos vamos a perder esta parte, ya, gracias. ¿Qué es el periodo de carencia? El periodo de carencia es el tiempo en el cual el asegurado no puede tener el derecho o no tiene el derecho a ciertas coberturas de una póliza de contratada. Normalmente, les digo, esto se da en seguros de salud. Por ejemplo, yo contrato un seguro de salud y tengo derecho a medicina general, dentistas, radiografías, cirugías, maternidad, por ejemplo, ¿no? Maternidad, internación en centros médicos. Pero mi póliza establece un periodo de carencia de 60 días para cirugías, para internaciones en centros médicos
y solamente durante esos 60 días tengo acceso a las coberturas básicas, que puede ser oftalmólogos, rayos X, laboratorios, medicina general, algún que otro especialista, pero no tengo a esas dos principales coberturas. ¿Y por qué establecen este periodo de carencia normalmente estas pólizas? Para evitar el fraude al seguro. Porque una persona puede tomar una póliza de salud sabiendo que tiene que someterse en un tiempo breve a una cirugía, porque ha estado ya sufriendo ciertos avisos en su organismo, ha acudido a citas médicas y le han dicho que tiene que considerar una posible cirugía. Entonces, para evitarse el costo, va y se compra un seguro de salud. Por eso el periodo de carencia establece un tiempo determinado que normalmente son de 6 meses para utilizar coberturas como cirugías, como en maternidad, por ejemplo. En maternidad hay un periodo de carencia, porque si no, una persona que está embarazada no sé, al inicio podría tomar un seguro de salud y luego tener beneficio a recibir internación, atención en su periodo de embarazo, etcétera, etcétera, cuando la compañía en forma transparente, bajo un principio de buena fe, no ha cuestionado y no ha establecido un periodo de carencia. Entonces, ¿por qué se establece el periodo de carencia? Para evitar fraude al seguro. Algunas compañías de seguros en seguros de salud establecen también ciertos deducibles para atenciones médicas. Puede ser que depende del tipo de póliza que está contratando, porque hay pólizas abiertas y hay pólizas cerradas. Entonces, cuando normalmente son pólizas abiertas y uno puede elegir al médico que va a acudir, bueno, pues para evitar también un abuso de los asegurados, establecen deducibles, ¿no? Que el asegurado por cada atención tiene que pagar su deducible. Pero eso ya es de acuerdo a la suscripción y al tipo de póliza que se contrate. Entonces, hemos dicho que los deducibles son la participación del asegurado en caso de siniestro. Es el monto que el asegurado participa en dinero en la atención de un siniestro. Y puede existir un deducible fijo o un deducible en porcentaje. En nuestra cotidiana actividad de seguros, se conoce el deducible fijo como franquicia. Y esa franquicia se establece al momento de suscribir la póliza ya en un monto fijo. 50, 100, $200. Ya está, al momento de emitir la póliza en las condiciones, ya está fijada la franquicia que debe pagar el asegurado en caso de siniestro. Y el coaseguro es un deducible también, pero en porcentaje. Normalmente en nuestras pólizas se aplica el coaseguro, en las pólizas de automotores, por ejemplo, en ciertas coberturas, como es robo parcial, cuando el vehículo sufre un robo parcial de partes. Entonces, ¿qué hace la compañía? Ya al momento de suscribir la póliza establece en un porcentaje, en un 10%, en un 20%, que se va a aplicar cuando el asegurado afecte esa cobertura, y al momento de la cotización se le calcula del total del monto que se debe erogar para atender el siniestro, se le calcula el porcentaje que se ha pactado en la póliza. El periodo de carencia, que normalmente se aplica en seguros generales, en seguros de salud, se refiere al tiempo en el cual el asegurado no puede utilizar determinadas coberturas. Y normalmente se establece un periodo de 6 meses en coberturas que son importantes, como cirugías, como atención especializada para ciertas enfermedades, como la maternidad, como internación, por ejemplo. Y puede utilizar durante ese periodo solo las coberturas básicas. También en algunos casos se estipula franquicia, pero de acuerdo al tipo de póliza que se ha contratado, porque en pólizas de salud también hay pólizas abiertas y pólizas de tipo cerrada.
han debido ver ya en seguros de personas que las pólizas de tipo abiertas son aquellas en las cuales el asegurado tiene libre albedrío para elegir a los profesionales médicos, a los laboratorios, a los centros médicos, etcétera, etcétera. En cambio, en las cerradas tiene que acudir a las que ya están fijadas por la compañía aseguradora y con las cuales tiene convenio. Por eso normalmente en las pólizas abiertas son las que tienen este tipo de franquicias. Hoy nos vamos a quedar acá, por favor, porque estos dos temas que vienen sobre seguro e infraseguro, el día viernes los vamos a llevar muy detalladamente para que los conceptos queden claros. Y vamos a hacer algunos ejercicios además, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda hasta acá, por favor, háganmela conocer para que las aclaremos. Doctora, perdón, ¿qué normativa podemos revisar para reforzar esta parte? ¿Qué normativa podemos utilizar? Bueno, no está en la norma, pero está establecida en las pólizas. Si ustedes tienen acceso a pólizas, pueden entrar a la definición de qué es suma asegurada, qué es valor asegurado. También está en el Código de Comercio, también está en la Ley 1883, y eso les he cargado en la página. La normativa referida a seguros les he cargado en la página. Ahí tienen definiciones. Estas definiciones son simples, son cotidianas, son llanas para que ustedes puedan tener en su memoria el recuerdo exacto, ¿no? ¿Qué es la suma asegurada? Lo que el asegurado, el monto que el asegurado elige para fijar la máxima responsabilidad de la compañía en la póliza que está contratando. Es el valor que yo le pongo como asegurado a mi bien, yo asegurar. ¿Qué es el valor asegurable o el valor asegurado? Es la forma de indemnización que la compañía va a escoger para resarcir la pérdida o los daños de mi bien. Y eso está establecido de acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza, en automotores, a valor comercial, en ramos técnicos, se establece con depreciación, a valor de reposición, a valor real, y otros conceptos que no me quiero adelantar, pero que los vamos a ver más adelante. Pero todos estos conceptos están en la póliza, y todos estos conceptos son también aplicables para la suscripción de las pólizas, para la comercialización de las pólizas. Si no tienen acceso a una póliza, acudan a la Ley 1883, que ahí tiene un glosario de conceptos. Entren a la página de la APS, que también ahí tiene un glosario de conceptos. Si siguen teniendo dudas, yo con mucho gusto les voy a explicar, les voy a aclarar, les voy a pasar textos. Hay un texto que es muy, muy interesante, que también se los he puesto en la bibliografía, que es el texto de David Bellido, Bases Técnicas y Jurídicas del Seguro. Es un texto muy completo, y también su página, que también está, el link está en la bibliografía que les he cargado en la plataforma. Entonces, ustedes ahí en esa página también van a encontrar muchísima información para ampliar o para fortalecer los conceptos que les estoy dando. Muchas gracias, doctor. Doctorita. Sí, adelante. Buenas noches. En el cuestionario que nos ha enviado, la penúltima pregunta tiene una selección múltiple. Nos dice opción 1, opción 2, opción 3. No están las respuestas para enumerarlas. Sí, ustedes tienen que ponerlas. No podemos llenar. No se permite el formulario. Voy a revisar, por favor, ¿ya? Denme un minutito. La última, ¿no? Ah, no, la pregunta obligaciones del asegurado. Sí. La que dice enumere. Sí, esa. Sí. No se ven las opciones.
¿Ahora ya pueden? No aún, licenciada. Ya, ok. Entonces, esa pregunta déjenla. Ok, Esa gracias. pregunta déjenla. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿No? Licenciada, del foro de presentación, ¿ya no vamos a poder ingresar o lo va a cambiar el Voy a día? hablar ahora con José o mañana temprano para que se los habiliten durante el día, por favor, ¿ya? No se preocupe. Gracias. Es importante que participen en el foro. El tema de seguros solamente, a veces no es todo la teoría, la práctica hace mucho. Y eso es, esa es una de las condiciones esenciales para la atención de un siniestro. Conocer una póliza, leer sus condiciones, los términos que se utilizan, son importantes. Les he pasado el formulario de asistencia más, por favor. Mientras más lectura tengan en relación a las pólizas, a los ramos, a la actualización que existe en seguros, ustedes van a tener más oportunidad de desarrollar sus habilidades eficientemente. No todo se los puedo transmitir. Es importante que ustedes también, por su propia cuenta, vayan buscando ejemplos. Les he puesto varios videos, varios ejemplos. Si necesitan adicional, con mucho gusto lo voy a hacer. Ya en las prácticas vamos a desarrollar todos los temas que nos faltan por tocar, y ustedes van a ver cuán fácil es atender un siniestro y hacer un ajuste de pérdidas. No es nada complicado. Lo único que requieren es leer la póliza y aplicar los conceptos que sencillamente se los estoy detallando. No se compliquen en definiciones muy técnicas, no se compliquen con eso. Licenciada. Doctora, perdón. Disculpe, Doctora, no se puede recuerde llenar que- el formulario de asistencia. Exacto, está dado de baja. Ya no acepta respuestas, indica. Denme un minutito, se los voy a habilitar. Horario de Creo asistencia. que hoy no es mi día. Preocupe, doc. No se puede habilitar. Así, ya está habilitado. Ahora sí. Bueno, jóvenes, son las 9:10. Por favor, 9:25 voy a cerrar el cuestionario, ¿sí? Y nos vemos el día viernes. El día viernes los voy a organizar en grupos y vamos a elegir, van a elegir por sorteo el tema que van a desarrollar en su trabajo final. Y les voy a explicar cuál va a ser el procedimiento. Que tengan una buena noche, me mandan sus 2 formularios, participen en su plataforma, hagan sus foros y nos vemos. No se olviden de su trabajo, que vale 20 puntos, y nos vemos el día viernes. Gracias, Doctora, gracias. Viernes. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Chao, noches. hasta luego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Buenas noches, amigos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.